Y es más, nosotros estamos planteando la cuarentena sexual en los siguientes 2 meses para los varones que tengan relaciones sexuales con varones. ¿Por qué? Porque si esta es la vía más importante de diseminación, pero además el día de hoy han dicho que ya estamos en una situación de contagio comunitario, es decir, no se sabe a quién tenemos enfrente, entonces lo prudente sería pedirle a ese grupo que tenga una cuarentena sexual de 2 meses para frenar el avance de esta enfermedad. Pedro, y por eso vamos a dialogar con el doctor Marco Almerí. Sabemos que él es experto en gestión pública y en gestión de salud y le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Doctor Almerí, buenas noches y bienvenido. Pedro Castillo, muy buenas noches a ustedes, a todos. A ver, aquí estamos hablando claramente que la viruela del mono en su mayoría se contagia por la transmisión sexual y los grupos sexuales de riesgo ya los conocemos. ¿Cuál debería ser para usted el plan de contingencia que deba tomar el MINSA? Sabemos que están muy retrasados, están pensando en otras cosas y no se han concentrado en hacer un plan de guerra contra esta viruela del simio. Bueno, lo que tendrían que hacer es ser más transparentes con la información. Recién hoy día nos hemos enterado que todos los contagiados que tenemos en el país, que son más de 200, todos son varones. Y el 96% de ellos tienen relaciones sexuales entre hombres. Y muchos de ellos tienen más de una pareja. Entonces ya está definido cuál es el grupo donde se está concentrando estos casos. Entonces las campañas y las estrategias tienen que ser dirigidas para ese sector. Sin miedo a lo que se está diciendo del otro lado de la orilla, estigmatización. No es estigmatización, porque lo que estamos viendo, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, es un fracaso en la lucha por detener el avance de este brote. Doctor Almerí, permítanos por favor retomar la comunicación con usted porque el audio sale entrecortado y no nos permite escuchar con la nitidez necesaria e importancia que debemos dar a ese tema de lo que no se está haciendo lamentablemente. Aquí, insisto, Katiuska, aquí se está dejando de lado la estrategia del Ministerio de Salud y el ministro Jorge López brilla por completo por su ausencia. Está de más su continuidad en el cargo, perdonen que diga esto, pero lo que hemos visto en su momento, ¿y por qué concluyen esto, Katiuska? Porque si antes se decía, no es que la gente ya se ha vacunado, ya no quiere vacunarse, no, ese es el reflejo de la falta de estrategias que el ministro tendría que liderar. Y en el tema de la monkeypox, la viruela del simio, lo que estamos viendo es ausencia total del ministro de Salud, Jorge López, en un brote de esta enfermedad que él tendría que haber establecido algún mecanismo para poder consensuar, conversar con grupos vulnerables y así evitar que eso siga aumentando. Así es, ya estamos conectados nuevamente con el doctor Marco Almerí y nos contaba cuál debería ser el plan de contingencia, la estrategia en salud pública para evitar el contagio de la viruela del mono. Y usted hablaba algo muy importante porque es una experiencia similar que ya hemos tenido hace muchos años con el SIDA, ¿no? El grupo de la comunidad LGTB+, no quiere que exista una estigmatización, un prejuicio, pero usted nos da cifras que son reveladoras. Está claro que ese es el grupo donde se están focalizando los casos. Grupo de riesgo. Está claro que las relaciones sexuales entre varones es la vía más importante en estos momentos para diseminar, por ello que la estrategia tiene que estar dirigido a ellos. Se confunde a la población diciendo que lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social previene la viruela del mono y eso no es así. El uso del condón, y es más, nosotros estamos planteando la cuarentena sexual en los siguientes 2 meses para los varones que tengan relaciones sexuales con varones. ¿Por qué? Porque si esta es la vía más importante de diseminación, pero además el día de hoy han dicho que ya estamos en una situación de contagio comunitario, es decir, no se sabe a quién tenemos enfrente, entonces lo prudente sería pedirle a ese grupo que tenga una cuarentena sexual de 2 meses para frenar el avance de esta enfermedad. Pero entiendo por el término que cuarentena sexual sería abstinencia sexual por 2 meses. Y complemento esa pregunta, Katiuska, doctor Almerí, ¿cómo sería esta cuarentena sexual? ¿Cómo se podría hacer realidad un tema de abstinencia sexual? Tiene que ser una recomendación
a partir de la autoridad en salud. Es decir, la autoridad de salud tiene que iniciar una campaña dirigida a estos grupos de riesgo con el propósito de sensibilizarlos y de convencerlos de la necesidad de tener una cuarentena sexual de al menos 2 meses, porque fíjese, mañana cumplimos 1 mes de la llegada de la viruela del mono al Perú y mire, ya rápidamente hemos trepado al primer lugar de América Latina con más casos por millón de habitantes. Entonces no vemos una forma de frenar que no sea la relación sexual entre varones, porque hemos encontrado que esa es la vía de contagio. Entonces tenemos que trabajar sobre eso. ¿Qué hacemos? La OMS declara esta semana la alerta máxima para la viruela del mono. Lo declara como una emergencia de salud pública. En el caso peruano se encuentra que estamos en una etapa de contagio comunitario. Decimos que todos son varones y 96% de ellos es porque tienen relaciones entre varones. ¿Alguna tarea tenemos que hacer respecto a estos datos? ¿O solo se va a quedar como algo enunciativo, como algo, como un titular? Eso no puede ser. Alguna medida tenemos que tomar. Nosotros sugerimos la cuarentena sexual, pero también podría ser, por ejemplo, ya no estar enviando a estos pacientes a sus casas, sino algo así como la vía panamericana, tenerlos ahí para curar sus heridas, para evitar que sigan contagiando, porque además este periodo de contagio es más prolongado que el COVID. Inclusive la costra de las heridas que forma la viruela del mono contagia. Y en ningún otro lugar, como un centro de salud, una posta médica o un hospital para curar las heridas, en la casa. En la casa, pues, no hay un buen dispendio o desecho de las gasas infectadas, de las sábanas que están infectadas y que sí contagian. Entonces, a nosotros nos parece que se hace muy mal en enviar a estos pacientes a su casa. Ya, pero doctor Almerí, no encontramos ninguna estrategia. Ausentismo social total del Ministerio de Salud en el tema claro y puntual de cómo se tiene que atacar esta explosión de casos del virus de la monkeypox. Sin embargo, la única solución que plantea el MINSA es, listo, asunto acabado, compramos las vacunas. Eso puede ser efecto inmediato y en el mercado internacional, ¿las vacunas están como pan en panadería en la vitrina para que inmediatamente vayas y se lo compres, doctor Almerí? No, esas vacunas, por lo menos las que se han fabricado y las que se van a fabricar en los siguientes 12 meses, ya están compradas. Prácticamente entre Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y un poco para Italia y Alemania, se acabó. La producción de esas vacunas que se habían dejado de producir hace muchos años, están compradas. Eso no va a llegar al Perú, aunque han dicho que lo están evaluando, pero será una compra para el 2024. Entonces esas vacunas no están disponibles porque no se fabricaban. Y ahora que se ha comenzado a fabricar, ya están vendidas. ¿Para quiénes? Solamente para la población expuesta al riesgo en Estados Unidos, para el personal de salud y para aquellos varones que tengan relaciones sexuales entre varones y que están activos. En el caso peruano, pensar en la vacuna en estos momentos es una solución a largo plazo. Necesitamos una solución inmediata. ¿Por qué? Porque si esto sigue creciendo, ¿dónde atendemos a esos pacientes? Oiga, el día de hoy, un paciente que tenga estos síntomas va al hospital y hace la cola junto con el hipertenso, con el diabético, con el que tiene resfrío, con todo. No tenemos un ambiente separado para atenderlos a ellos. Ellos hacen la cola junto con los demás. No hay ninguna estrategia, los estamos atendiendo como si fuera un resfriado más. Entonces eso no puede seguir así. Así es, y que se cree, digamos, como usted dice, una villa, tal cual pasó con el COVID, amerita una muñeca política, amerita una gestión, amerita un plan de estrategia que el doctor Jorge López parece que no ha dado la talla frente a esto. Estamos a solo 3 días del mensaje presidencial. ¿Cree usted que sería un gesto del presidente de la República, un cambio de ministro, que alguien venga, que alguien tome la posta y que de una vez ponga cartas sobre la mesa? Porque es una enfermedad de verdad terrible, y no solamente por las lesiones, sino porque tiene un mayor tiempo de incubación dentro de nuestro cuerpo. Y no solo porque no están manejando esto de la viruela del mono, y no solo porque hay una disminución en cuanto a la eficiencia y eficacia de la estrategia contra el COVID, sino fundamentalmente porque el presidente Castillo, cuando llegó al poder, prometió potenciar la atención primaria de salud y no se ha puesto un ladrillo para mejorar y potenciar lo que es la atención primaria en la salud. Se necesita una autoridad en salud que tenga liderazgo en el gremio, liderazgo en el sector y conocimientos para poder relanzar la política de salud de nuestra patria. Pareciera que no hay voluntad, doctor Almerí, de hacer las cosas bien.
en estos momentos, porque si no se ve la mano del ministro de Salud en todo ese tiempo, si no se ve la capacidad de gestión, de gerenciar un sector tan estratégico como vital, como es el MINSA, entonces no hay mayor voluntad. Y el mensaje del presidente Pedro Castillo, que constantemente dice, todos los ministros están en evaluación. Cualquier rato un ministro se va, si no trabaja, se va a su casa. Eso termina siendo solamente un discurseo para la tribuna. Nosotros así lo entendemos porque nosotros vivimos en el día a día y vemos cómo, por ejemplo, los establecimientos de salud y postas médicas, por ejemplo, muchos de ellos, acá nomás estoy hablando de Caraballo, Puente Piedra, Villa El Salvador, por ejemplo, no tienen pruebas para descarte COVID, ¿no? Y los pacientes lo que están haciendo es venir a hacer colas en el Hospital Loaiza, 2 de Mayo, en grandes hospitales. Ya habíamos dicho que los grandes hospitales tenían que abocarse a las enfermedades mayores y que las tareas menores, como por ejemplo el descarte de COVID, se tendría que hacer en las postas médicas, centros de salud. Eso no está ocurriendo porque en esos lugares no hay prueba de descarte. ¿Qué está pasando con los pacientes que tienen alguna herida, una llaga y que quieren que le hagan el descarte de si tienen o no viruela del mono? Hacen lo mismo, están viniendo a los hospitales. No hay un lugar, de repente uno en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima y el Callao, donde las personas puedan ir a hacerse su descarte, su estudio, su consulta. No, están haciendo la consulta con todos los demás, es decir, y usted sabe que hoy por hoy conseguir una consulta externa en un hospital es muy difícil, no es fácil, hay mucha teleconsulta y las heridas no se ven por teleconsulta, se necesita consulta presencial. Bueno, eso es bien difícil de conseguir. Entonces, hoy tenemos 203 casos, pero esos son los probados. Multiplique por 3 o por 4 para saber realmente cuántos tenemos en Lima, por ejemplo, y que están sueltos en plaza contagiando. Así es, y hay gente que tiene lesiones y que seguramente ni siquiera piensa que es viruela del mono, ¿no? Dejan pasar la enfermedad. Bien, doctor Marco Almerí, muchas gracias por la franqueza y por la información que nos ha brindado aquí en Exitosa. Muy buenas noches. Buenas noches. Son las 8:59 minutos. Vamos a la información está clarísima, ¿no? terrible, triste, decepcionante.